¿Cómo está el clima por allá, Francisco? Harto frío, harto frío. -2. -2. How is the weather in Minnesota, Dr. Sperling? Yeah, it's nice this time of year. It's nice. Tell me, Marco, how much shoulder replacement surgery is currently being done in Peru? Maybe in total number 100, maybe. 100 per year? Per year is maybe 40. Okay. In the last year was 30, 40. In the 2018, maybe 20. In the whole country? Yeah, whole country. I don't know, maybe 200 a year. Okay, so for you, 40 cases per year. Yeah, got it. Yeah, it's replacement for arthropathy, for fracture. Is the great person, maybe 90%, and tumor is maybe 10%. Okay. Tumor, or Pancho, I'm sure in Chile, the number just keeps going up. Oh, yeah. Yeah, keeps Yeah. going up. Hopefully. This is such a good idea. I'm sorry. What a nice idea to do this webinar tonight. Great idea. Yeah, interesting. So, Marco, so only Tornier and Arrow in Peru right now? yeah. We have Tornier and Arrow in the next month, maybe 3S from French prosthesis, 3S, you know. Okay. All right, that's good to know. Because John and I, we're going to talk about Zimmer Biomet, so the prosthesis that we use. So it's going to be interesting for you guys to see something different. Zimmer Biomet, Zimmer Biomet maybe come to Peru in 4 months, 3 months, 4 months, yeah. Zimmer Biomet. Yeah, that's excellent. So it's only Peruvian doctors that are going to attend this seminar? No, I think to Colombia, some friends write me about WhatsApp, maybe for WhatsApp, and tell me you joined with us today. Doctor Sosa, usted estaba tratando de hacer en Chile lo que es algo similar que Mayo Clinic en lo que es cirugía de cadáveres. ¿Ya hizo ya su proyecto, desarrolló su proyecto? ¿Ya lo hizo? Sí, claro. Hemos hecho 6 LATAM Zimmer Biomet, de los cuales A ver, perdón. abajo. Sí, acá estoy, acá voy. Ok. Muy bien. Muy bien. Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Vamos a comenzar este webinar.
¿Me copian todos? Sí. Sí, ok. Primeramente, darle la bienvenida a todos quienes nos están viendo en este momento, agradecer por su presencia y por su tiempo, ¿no? Estamos, digamos, muy contentos de poder realizar este webinar. En pantalla están todos quienes somos parte del equipo que está organizando este evento. Primero presentarles al doctor José Francisco Sosa Rex. Él es un gran amigo, es presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. También es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es jefe de grupo de hombro y codo en esa prestigiosa universidad. Nos hará seguramente un tema muy selecto, ¿no? Que es la parte introductoria, la parte inicial de la planificación quirúrgica y la cirugía en sí. Seguidamente presento al doctor John Sperling. Entonces, John Sperling es médico de la Mayo Clinic, él es cirujano ortopedista, un experto, digamos, a nivel global. Es muy reconocido por la Academia Americana, autor de mucha literatura, de muchos papers en las más prestigiosas revistas americanas y europeas. Él nos va a acompañar con temas, digamos, de problemas complejos en cirugía de prótesis reversa, ¿no? También es profesor de la Universidad Mayo Clinic en la parte quirúrgica. Somos nosotros parte del servicio del Hospital Almenara, somos el servicio de ortopedia y traumatología, y pues este es más o menos el programa que vamos a desarrollar, ¿no? Seguidamente doy paso al doctor José Castro para que nos inicie ya este evento. Gracias. Adelante, José. Okay, good evening with all audience. Well, the first talk will be by Dr. Francisco Sosa. The topic will be from preoperative planning to surgical technique. So, yeah, okay. Listo. Adelante, doctor Francisco Sosa. Muchas gracias por la invitación, Marco. José, muchas gracias. Y saludo a John, que nos conocemos tantos años, hace 20 años que hemos ido aprendiendo juntos por toda su guía. Y también, Marco, muchas gracias por tu invitación, y tuve el honor de conocerte cuando estuvimos en la Mayo juntos. Así que voy a hablar acerca de cómo es la visión nuestra del planning preoperatorio y eso cómo va a llevar a la cirugía, ya que a medida que han pasado los años hemos ido aprendiendo de que la planificación es sumamente importante y hemos ido aprendiendo nuevos conceptos. Y el concepto principal en la prótesis reversa es que tenemos que entender bien las deformidades, que estas deformidades son multiplanares. Queremos evitar el tilt superior, queremos preservar el stock óseo y queremos poner el implante en la mejor posición posible, considerando de que existen múltiples planos de deformidad. Eso nos va a llevar a que tenemos que empezar a pensar en 3D. Tenemos que ver los ejes en las tres direcciones que nos permite, además, incorporar el concepto de rotación. Y eso es sumamente importante porque a medida que hemos ido planificando, hemos ido aprendiendo y hemos visto de distintas formas las deformidades. Históricamente, nosotros nos quedamos con las deformidades según Pascal, según el Dr. Walsh, que nos contaba que las deformidades generalmente producidas como la B1 y la B2 nos producía una deformidad con una versión posterior y probablemente en los últimos 30 años nos hemos dedicado a conversar solamente las deformidades en versión. Pero a medida que ha pasado el tiempo y hemos conocido mejor estas deformidades, sabemos que hay deformidades en inclinación, con las deformidades como la describió el doctor Favar, en que tenemos de E0 a E4,
y también en la profundidad a medida que se va profundizando este déficit de stock óseo y se va acercando a la coracoide. De ahí que el año pasado el doctor Boileau puso en matemática lo que ya habíamos nosotros visto años atrás de estas deformidades, en que la profundidad y la inclinación de la parte inferior de la glena nos hacía y nos da dificultad para poner nuestros implantes, y que la inclinación de esta zona inferior era mayor, y se empezó a acuñar esto que es el ángulo de RCA, que en cierta manera se orienta con la línea de la fosa supraespinosa, y a 90 grados de esta línea, tocando el borde inferior de la glena, podíamos tener una idea real de cuál era la inclinación de esta prótesis, de esta glena. Y eso hacía que estas glenas E1, con inclinaciones inferiores altas, podían tener una glena en riesgo. Pero también hemos ido aumentando no solamente el entendimiento de las glenas E1. Este es un trabajo de la deformidad E2 que acaba de salir publicado recientemente el mes pasado. Este es el grupo de Altwald y el Dr. Walsh, nuevamente, que en las deformidades E2 también se produce una deformidad con una línea de erosión que es redonda, y se produce una deformidad que tiene un vector de erosión promedio en un hombro derecho a las 10,10 y media de la deformidad horaria. Sí, Y esto, Albinger, la Universidad de Albinger, ha sido colonizado y ha sido inválido, y ahora hemos... el micrófono abierto. Puede prender su micrófono, doctor Sosa, discúlpenos. No se preocupe. Entonces nosotros tenemos que estas deformidades E2 también producen un challenge importante para poder tener una buena lectura y poder colocar nuestras prótesis en la mejor posición posible. Porque no solamente la versión y el tilt, sino también las rotaciones nos pueden llevar a que tenemos que colocar un suple o un aumento, ya sea óseo o metálico, para poder tener una mejor stock óseo y no sacar demasiado hueso y poner nuestros componentes en las versiones adecuadas. ¿Cuál es el beneficio de una glena lateralizada con aumenten? La gracia es que si yo saco menos hueso, voy a tener mayor zona de contacto hueso cortical versus una con un rimado mayor, en que la gran mayoría de mi implante va a estar en contacto con hueso que es de menor calidad, y eso puede afectar la sobrevida a largo plazo de nuestro implante. Nosotros sabemos que con estos aumentes, que son los que John y yo estamos usando aproximadamente hace un par de años atrás, en que con este tilt inferior que obtenemos a través del implante, esto nos ayuda a que tenemos además el beneficio secundario de preservación ósea, menor resección, podemos tener tornillos largos centrales y podemos tener un apoyo subcondral en hueso duro y no esponjoso. Entonces la pregunta que nos vamos a llevar hoy día, y en lo que yo les quiero contar, es cómo nosotros planificamos. ¿Cuál es el gold standard? Si yo voy a hacer el planning con guías específicas, si voy a hacer el planning con guías estándar, dependiendo de lo que el mercado me ofrece, ¿cómo puedo llevar esta guía estándar a un método? Por eso nosotros creamos lo que se llama el 8-Step Guide Method, para tratar de darle unas guías claras de cómo poder hacer y obtener la mejor posición de tu pin central y entender las deformidades. ¿Cuál es el gold standard? La posición del implante sabemos que es clave porque afecta la sobrevida del implante, pero también es importante porque mejora el rango de movimiento. Y sabemos, según el trabajo de Kinner, que la lateralización, la versión y la versión del húmero son importantes. Y nosotros hemos visto la evolución desde que yo empecé a ver a John operar el año 2000, en freehand, en que uno ponía la aguja y la guía a mano alzada, y después evolucionamos a guías genéricas. Después pasamos a fines de los 2000 y al principio de los 2010, la navegación de primera generación, con luces infrarrojas y con posicionadores, que al final las dejamos de usar porque producían mucho tiempo en pabellón, y evolucionamos a guías específicas, pacientes específicas, y actualmente se está volviendo a la realidad virtual,
y la navegación 2D, como la generación de ROSA, que va a ser aplicada prontamente a los componentes de Biomet. Entonces, cuando nosotros planificamos con freehand, a mano alzada, versus un planning y navegación, vemos que la diferencia de ángulos según la literatura, esto también es un trabajo reciente en seminarios de ortoplastia, podemos tener una diferencia entre 2 a 6 grados en versión, entre 2 a 6 grados en inclinación, pero no es significativo en AP, en súper inferior o en la profundidad del rimado. Entonces, si nosotros queremos tener nuestros cuadrantes de nuestra glena y queremos posicionar nuestro implante, nosotros lo que queremos es ponerlo en la posición más inferior, óptima, para evitar todos los efectos colaterales del pellizcamiento en pinche y en notching que tienen nuestros implantes. Por lo tanto, si vemos que hay un bullet eye o un punto de posición óptima, tenemos una zona de tolerancia que va en inclinación de 0 a 10 o de versión y tilt de 0 a 10. Y cuando nos salimos de esa zona de tolerancia es cuando eventualmente podemos tener teóricamente, y por ser comprobado a largo plazo en trabajos clínicos, las posiciones que no son óptimas con nuestro implante. Ya el año 2014 el doctor Gianotti hizo un trabajo con sus instrumentos en que él demostraba que con instrumentos convencionales tenía una dispersión de 11 grados. Si los instrumentos convencionales lo hacíamos con planning, bajaba a 6 grados de dispersión, y este planning con navegación baja a más o menos 1.9. Entonces la idea nuestra es cómo yo puedo bajar sin tener que navegar a llegar a lograr a este estándar de 2 grados más o menos de dispersión. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Nosotros hoy día, conjuntamente lo que hemos aprendido con John, es la utilización del Signature One Planet, que es este método computacional que me permite elegir y poder planificar bien mi cirugía. Y tengo dos opciones. Puedo hacer el MyPlanet y mandar a hacer una guía paciente específica, o puedo yo usar el MyPlanet para mejorar la utilización de mi implante convencional. La opción A, nosotros obtenemos un CT, usamos el Signature One Planner, simulamos versión, tilt, rotación y seleccionamos el mejor baseplate. Aprobamos para que Biomet nos mande una guía PSI. Aquí tienen un ejemplo, una paciente nuestra, en que aquí manejamos una versión en inclinación de 0 grados. Esta es la paciente en que tenemos una glena nativa con una retroversión de 5.5 en una inclinación de 5 grados. Y eventualmente, al planificarla, esto es lo que nos dan en el programa, nosotros vamos a que queremos, podemos elegir generalmente, John, ya podemos tener la discusión después si nos gusta 0, 5 grados, pero podemos ver la grado de profundidad en que nosotros vamos a producir el rimado y podemos ver el porcentaje de contacto y además podemos ver el porcentaje de rotaciones y podemos ver cuál rotación nos va a cubrir mejor. En este ejemplo, ustedes ven cómo yo estoy jugando con las rotaciones y estoy haciendo un fresado 3,5, pero si yo quisiera tener un mayor contacto, probablemente voy a aumentar un poco acá el rimming o puedo disminuir un poquito el rimming para tratar de obtener este doble beneficio de maximizar el contacto, mejorar las versiones tilt y tener la menor resección ósea posible. Aquí ustedes ven cómo yo voy a jugar y bajo a 3 milímetros y me baja 91% contacto, vuelvo a subir a 3,5 milímetros de rimen y obtengo 99% contacto. La segunda opción es lo que nosotros estamos usando habitualmente acá en Santiago, que hacemos 8 pasos en el pre-op y hacemos 5 pasos en el pre-op y 3 pasos en el post-op, en el intraoperatorio. Y esto es lo que les voy a enseñar. Nosotros primero medimos la versión en el CT, tenemos una idea de cuál es nuestra versión en la paleoglena y tenemos una idea de la versión en nuestra neoglena para eventualmente poder hacer el ángulo de corrección que nosotros tenemos que hacer. Segundo paso es definir la inclinación en el CT. Nosotros tenemos dos métodos, los franceses y Pascal Boileau habla de la línea de la fosa del supraespinoso, que ustedes la pueden ver acá. Esta línea de la fosa del supraespinoso no es la que nosotros ocupamos la línea Friedman, que tiene una dispersión entre un sistema y otro más o menos entre 0 y 6 grados, algo que tienen que tener en consideración. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de utilizar una de estas líneas para poder tomar una decisión en cuál va a ser nuestra línea de tilt. Si tomamos la línea
del supraespinoso y vamos a los 90 grados que se va a reflejar en el borde inferior de nuestra glena. Nosotros cuando hablamos del RCA, él define cuál va a ser el ángulo a 90 grados en el contacto de la parte inferior de nuestra glena. Pero nuestros implantes tienen 25 milímetros. Por lo tanto, cuando yo ocupo una guía, yo voy a apoyar la guía no donde está medido el RCA de este paciente, sino voy a poder apoyar la guía donde está los 25 milímetros de nuestro implante. Por lo tanto, nosotros acuñamos un nuevo concepto que es el RCA específico, o Reverse Shoulder Angle Specific to the 25 mm CB Guide, para que John pueda entender. Este me va a dar el tilt de corrección que yo tengo que hacer para la guía que voy a elegir. Y eso nos va a dar la posibilidad de las guías. Yo sé que ustedes no conocen el sistema, eso lo hace un poco más difícil de poder explicarlo en detalle, pero el sistema de Biomet tiene guías estándar y cada guía tiene un tilt en corrección y las guías posteriores y anteriores también tienen un tilt de corrección. Aquí las van a poder ver, por ejemplo, cuando queremos mejorar la versión, nosotros tenemos una guía en que tenemos una, por ejemplo, en este caso, una neoglena y una paraglena de 5 a 10 y queremos corregir una corrección de 15 grados. La guía large o la guía medium me van a poder ayudar a tener una corrección por lo menos a 0 grados, que es lo que yo pretendo hacer. Y estas son las guías que tienen unas patitas laterales. Por ejemplo, si yo quiero corregir 10 grados de versión posterior, puedo usar la guía large para que yo pueda centrarme bien y no tener que usar la mano a mano alzada, la guía a mano alzada, y tener un buen apoyo sobre mi glena para asegurarme que el punto central de mi aguja sea posicionada de forma óptima. Aquí tengo otro ejemplo en que nosotros vamos a tratar de buscar el punto óptimo de ingreso a nuestra glena y con esta guía Augmented posterior large voy a tener un apoyo que me va a permitir poner y posicionar esta aguja la primera vez en la posición óptima. Y este punto es súper importante porque una vez que uno pone la aguja central, muchas veces es difícil reposicionarla porque esa aguja tiende a irse por el mismo canal y el mismo orificio. Y los grados de correcciones también se lo podemos ver como milímetros en cuanto al tamaño de la patita o en grados. Ahora vamos a ver cómo corregimos la inclinación utilizando estas guías. Si yo tengo un RCA específico, como yo lo definí anteriormente, de 6,5 grados, las guías estándar todas y todas las guías del sistema Zimmer Biomet tienen 10 grados incorporados en el buñón central de la guía. Entonces, si yo tengo una guía que me corrige 10 grados y yo tengo una deformidad en inclinación de 6,5, al apoyar esta guía voy a tener una corrección de tilt de 3,5. Si yo quisiera aumentar esto, puedo irme a la siguiente guía que me da 3 milímetros de corrección, o sea, 5 grados extra. Por lo tanto, la guía me va a dar 15 en total y 15 menos 6,5 me dará una corrección de 8,5. Y así es como nosotros vamos, según lo que hemos planificado, eligiendo la guía adecuada. Por ejemplo, acá nuevamente para reforzar, tenemos la guía estándar que tiene 10 grados de tilt incorporado, la guía small aumente tiene 15 grados de tilt, y así sucesivamente. Por lo tanto, si tenemos un RCA específico que va entre 0 y 10, vamos a usar la guía estándar. Si va entre 5 y 15, vamos a usar la guía small. Si va entre 10 y 20, vamos a poder usar la medium, y entre 15 y 25, la guía large. Y eso nos permite, como en estos ejemplos, poder obtener la mejor posición de nuestro pin central, que es el alma de nuestra cirugía. Aquí podemos ver una deformidad de 0, pero fíjense esto, una de 3, es mucho más difícil poder corregirla, y ahí es donde nosotros tenemos los límites de estos freehand. Aquí tenemos cómo nosotros en esta deformidad tenemos un RCA específico de 35.2, y por lo tanto se nos hace más difícil colocar este implante. ¿Cómo lo aplicamos ahora usando los ángulos en la RCA? En nuestro MyPlanner, se los voy a mostrar. Entonces nosotros lo que hacemos nuevamente, la misma escápula que nosotros habíamos visto anteriormente. Entonces ahora yo voy a poner el grado de corrección que yo puedo obtener con la guía que yo elegí. En este paciente yo voy a tratar de corregir 10 grados,
por lo tanto, tiene 5 de inclinación superior y la voy a corregir a los 5 grados de inclinación inferior, que es lo que me permite mi guía. Voy a mantenerlo a 0 grados de neutro y con eso ya tengo 84% de contacto. Ahora voy a empezar a girar para tratar de optimizar el contacto en rotación. Fíjense que no mejora mucho, por lo tanto tengo que profundizarme un poco más. Voy a profundizarme a 5 milímetros. Fíjense cómo ahí inmediatamente aumenta el contacto. Y este base plate, si ustedes se dan cuenta, está girado y está rotado en su eje. Y hoy día les voy a mostrar que eso no ha demostrado tener ningún problema. Y yo con esto puedo optimizar y ver cuál va a ser la suma de las dos deformidades que yo voy a corregir con mi pin central. Entonces, una vez que nosotros insertamos el pin, lo que es el alma de nuestro sistema, nosotros nos vamos a ir al rimado. El sistema, como es un half wedge, hace que nosotros tengamos un rimado primario y un rimado secundario. Por lo tanto, nosotros vamos a rimar primero en la primera parte, en la zona plana, y después vamos a hacer un rimado de la parte superior. Entonces, tenemos el séptimo paso, que es el 50% rim rule, que lo que hacemos es vamos a rimar solamente el 50% hasta poder llegar a tener un contacto del 50%, y después vamos a definir ahora el tamaño del aumente que nosotros vamos a elegir. Puede ser que el aumente sea small, medium o large, y esto va a depender de que el contacto del aumente sea óptimo, ya sea en la parte de la base del remado primario o el contacto de la patita del remado secundario. Como en este caso pueden ver que el medium fue el óptimo para esta deformidad. Aquí tengo un ejemplo, una deformidad combinada, tengo una B2, pero también este paciente tiene un tilt superior importante, o sea, sería como una E3. Entonces nosotros tenemos esta deformidad combinada, que cuando yo pongo el pin, al momento en que yo planifico, voy a compensar la inclinación y la versión posterior, y después voy a arrimar, y siempre voy a obtener 50% del rimado, ¿ok? Y eso me da a definir la rotación. Fíjense que esta rotación ahora es, y este implante, como es redondo, me permite girarlo y rotarlo en distintas direcciones. Esta rotación puede eventualmente traer problemas. Sabemos que la rotación me permite tener un tornillo central más largo. Este tornillo central es importante que sepan que si yo lo mido hacia adelante o hacia atrás, va a tener un distinto punto de contacto, y esta diferencia es de 2 milímetros. Pero si yo giro para obtener la mejor cobertura de mi uniformidad, los contactos que yo voy a tener y la salida de los tornillos es bastante segura, siempre y cuando yo no me pase mucho, especialmente en el tornillo posterior superior, que puedo tener un contacto con el nervio supraescapular, pero eventualmente los tornillos se compensan entre sí y producen un buen anclaje. Entonces aquí vamos a ir finalmente por estos pasos, vamos a ver cómo nosotros estamos insertando el pin. Esto es una disección cadavérica en nuestro laboratorio. Aquí disecamos al 50% nuestra base, evaluamos el tamaño. Fíjense, hicimos una guía estándar, pero aquí todavía no tengo buen contacto, aquí se me levanta, y una guía medium en la que tiene mejor contacto, y es el implante final que nosotros podemos utilizar. Finalmente, el programa me va a permitir jugar con las otras evaluaciones que yo puedo hacer. Aquí ya podemos ver el tilt final real que va a tener mi implante. Puedo jugar con el tamaño de la cabeza, puedo ver si voy a distalizar más la cabeza o no, puedo ver si es que puedo usar una cabeza más larga, puedo ver el tamaño de los tornillos y los últimos detalles que puedo darme para planificar nuestra guía. Los límites de las guías, las deformidades combinadas máximas, cuando son muy grandes y las deformidades en inclinación y versiones son más de 25 o 15 grados, nos obligan a tener que tener conductas distintas. Y la forma que nosotros lo manejamos son tres. Las opciones que tenemos son o utilizar una guía freehand en el otro eje, que es lo que hacíamos antes, o podemos triangular utilizando una guía de Kirchner que esté estacionada cuando uno evalúa la primera deformidad y después utilizarla para referencia en la segunda deformidad. Aquí les tengo un ejemplo de una E2 con una inclinación de 26,8 y una versión de 22,7, y eso probablemente sea el límite. Por lo tanto, para nosotros en Chile, el uso de Signature One Planner a través del sistema de Zimmer Biomet nos ha hecho aprender a usar la medición en versión e inclinación, estos conceptos RCA que lo hemos ajustado más específico
utilizando estos métodos, nos han ayudado a evaluar mejor nuestras deformidades para tener mejor resultado en la posición de nuestros implantes. Y yo creo que esto va a dar pie a la charla de John, que viene ahora, sobre cómo enfrentar las deformidades ya en detalle en la técnica quirúrgica y en deformidades óseas, para que ustedes puedan conocer este sistema, que vuelvo a insistir, es difícil que lo conozcan a cabalidad, porque no lo tienen, pero por lo menos los deja con la intención y la duda de que es un sistema que es súper amigable y que nos da mucha opción a nosotros como cirujanos para poder lograr mejorar las deformidades que se nos presentan. Muchas gracias, Marco. Doctor Marco, no sé si tiene alguna pregunta para el doctor Sosa. Doctor Bilbao, ¿está ahí? Sí, José, tengo una pregunta para el doctor Sosa. Para esa planificación que nos ha mostrado, ¿le es más útil una radiografía o una tomografía? ¿Cuál preferiría usted? Siempre CT. So the question that Marco's doing, John, is we plan always CT, always. Yep. And I can tell you as a story, when I used to look at John in the early 2000s, we're looking at the CT in the screen and we're giving an image in our head. And the truth that CT has shown us now with the preoperative planning that we were underlooking deformities. Okay, so we are really impressed about how much more deformed the glenoids were. So I think CT is definitely the way to go. What's your thoughts, John? Yeah, Pancho, today I was doing a case with a signature guide, and as usual, the guide was right and Sperling was wrong. So it is a very humbling experience when you use the guides and they show you where I thought I should go, and then the guide is correct. So I agree with you. Planning cases now, I think, is becoming routine and an important part of the preoperative work. And your talk was very well done, Pancho. Showed that very nicely. Yeah, and I hope that Marco, I understand Tornier is in Peru, no, Marco? Yeah, sí. So many people ask us, what's the difference between this system, preoperative system, and the Tornier? And the truth is, I think the talking to the engineers with Zimmer Biomet and the way this is so much more complex than just doing it online, I think Zimmer Biomet has done a good job on trying to get a really predictable system. So as just John said, many times now I feel that certain deformities over 25 degrees or over 30 degrees, my take in the future is that I'm going to go straight to a PCI. Even I might go to a custom-made back glenoid, because you know the deformities there's especially in the E2s. In the E2s now, the paper shown that the half wedge is not the best, and maybe a custom glenoid base plate will be better. So we're still learning, Marco. We're still learning. So you need to go all the way. You need to get all the instruments possible to get the best idea of your deformity. That's my message with this talk. Yeah, it was interesting that E2 paper. We did quite a bit of discussion on it, and it's interesting that they did not go to 100% contact. It only went to about 80% contact. Very interesting paper. But I agree, it opens our eyes, Pancho, to the deformities that exist there. So I think your thoughts are straight on. I think the problem with the Tornier one is that it's auto segmentation only, and it's shown that 50% of the time it has some humeral bone left on the glenoid bone, so the plan can be wrong. And with the Zimmer Biomet one, as you said, there's an auto segmentation, but an engineer always checks it then for quality. So very important. But your talk showing how you rotate the base plate was really, really nice to preserve bone. Okay. So the different philosophies, Marco, and I think the deformities of the glenoid, he will further enhance in that direction and those questions.
Okay. Any other question? Yes, I have a question for Yeah. Dr. Francisco. What is the survival time of the augmented-based plate in comparison to the bio reverse proposed by Pascal? The microphone, Dr. Sosa. Survivorship, we will know soon. I think John is and Tom DeQuinn have been the guys who've been using it for the most time. I think it's going to be superb because it has the best contact and good biomechanics. So this shouldn't be a problem. My main concern is with the BioRSA, and John can tell you about what he thinks about the bone in between the metal, dead bone. I don't know what your thoughts about it, but sure, I think it's interesting to debate. What do you think, John, about dead bone between your base plate and the glenoid? Yeah, I don't think it's a good idea. So Brad Edwards, who was trained by Pascal Boileau, had a presentation at the Academy that showed 1/3 of the time at 2 years, the graft is either completely resorbed or partially resorbed. There's a paper now from the Rothman Institute with Dr. Jerry Williams, an expert shoulder surgeon, 25% failure rate in his hands, bone grafting with a reverse arthroplasty on a primary. And we have a paper that will be coming out that shows 25% failure of bone grafting or reverse in the revision setting. So this is without augments. So the augments, I think, will make a huge difference, as Dr. Souza said. And I think that the hip and knee surgeons figured this out many years ago. And I think in the shoulder world, we're late to the party trying to realize this. But I have abandoned using bone graft that way and now use an augment. And complementing your comment, John, this is also, we're talking about big deformities. So if you're going to have big deformities, that bone behavior, it's going to be worse. So BioRSA with a fracture or, with a small B2 might not be a problem. But, if you're talking about E2s and E3s, E1s with big depth and very asymmetric bone injertos, it might be more problematic. So I'm also very wary about it. I personally don't use it at all. So Tom DeQuinn helped with a paper looking at with a augmented base plate versus a regular base plate in 50 consecutive patients. And you save 54% of glenoid bone using an augmented base plate compared to a standard. And it gives you 4.7 millimeters of lateralization. One reason that's key. The second part of their study was looking at the effect if you use an augment, if you get malrotation by 5 degrees. So if you prepare the augment, and then when you place it, you twist your hand slightly, you lose 80% contact with the underlying bone. So if you're going to use an augment, you have to be able to prepare it and place it in the same orientation. Very important. Okay, thank you. Dr. Bilbao. That's why. Oh, sorry. Go ahead, Dr. Sosa. That's why we do the 50% rule, because once you put the pin and you do the primary reaming, it will show you the direction of your augment. It will define the rotation of your component. So it's very, very important, and that you get that 50% rule down well. Okay. All right. And the one Pancho uses has an alignment post that ensures that you prepare it and place it in the identical orientation. Yeah. Okay. Dr. Bilbao, do you have another question? Ya, por lo que he visto es que estás usando, digamos, un sistema en el cual no hay el freehand, ¿no? Tampoco estás usando injertos óseos. Ahora, mi pregunta es, cuando usas este sistema de prótesis con augmentación de base metálica, ¿tienes hay alguna recomendación, digamos, de un porcentaje de contacto o siempre llegas al 100%? Digamos, entonces se me ocurre de pronto llegar al 80%, 70%, 90%, o siempre debe llegar al 100%. Nosotros
yo creo que el consenso es siempre tener un contacto mayor del 80%. Pero cuando uno lo planifica bien y uno hace las profundidades de forma adecuada, yo creo que siempre estamos alrededor del 90-95%, incluso el 100%. Eso depende de las deformidades. ¿Ah? Hay deformidades que no permiten el contacto completo, salvo que yo haga un afresado muy profundo. Entonces ahí yo tengo que decir cuál es el mejor de los dos lados. Prefiero conservar hueso y tener un menor contacto. Yo ya, como te decía, nosotros estamos haciendo aumentes para todo. En pacientes con glenas sanas, en glenas E0, glenas A, E0, nosotros usamos aumented small superior. So that's what I'm saying. Porque estamos con eso preservando hueso. No lo sacamos, no usamos el aumented en esa circunstancia para mejorar el tilt, sino para preservar hueso y hacer un fresado mínimo. Y con eso puedes fresar 2-3 milímetros y sería suficiente. Pero yo creo que lo vamos a entender mejor ahora. Yo quise tocar mucho la parte de la cirugía porque John lo va a ver. John. Okay, thank you. Well, it's a great honor to be with us, Dr. John Sperling. He talks about management of bone loss defect in glenoid and humerus. So let's go, Dr. John Sperling. Perfect. Well, I'd like to thank Marco for his kind invitation to participate tonight. Wonderful to see Marco again, a friend of mine who spent time with us at the Mayo Clinic. And of course, doing this with my longtime, very good friend, Dr. Souza from Chile. So I'd like to thank both of them very much for the opportunity to speak. My first talk will be on management of humeral bone loss, and then we'll speak on management of glenoid bone loss. So we know that a loss of metaphyseal bone is a significant challenge, and this can occur in a range of circumstances, from acute or chronic trauma to sequelae of tumor reconstruction, as well as revision shoulder arthroplasty. And we know that the majority of patients with proximal humeral deficiency have associated rotator cuff insufficiency as well. Therefore, reverse arthroplasty has been the most commonly used treatment to try to help these patients. And I think in the end, when you're missing humeral bone, there are two options for you. First option is an allograft reconstruction. The second option is using a prosthesis that uses metal to make up or reconstruct for the missing humeral bone. So Mark Frankel in Tampa, Florida, was the one who proposed the concept of an APC reverse. And this allows one to restore proximal humeral bone with support for the implant. It facilitates adequate humeral length, and it also allows one to properly tension the deltoid muscle. When you look at Mark Frankel's paper, there were 25 patients. The average amount of bone loss was slightly more than 5 centimeters. And there was improvement in their ASES score, the American Shoulder and Elbow Surgeon score, as well as abduction, you can see there. But there are a number of problems with an allograft reconstruction. It's extremely time consuming. You can get graft resorption. Patients worry about disease transmission. There are concerns about availability of graft material. And I think soft tissue reattachment can be very challenging when trying to sew back to bone. So actually, this is a patient that was sent to me from Costa Rica. And this patient was a dentist who was 35 years old, and he has a tumor in his proximal humerus. So my partner, the oncology surgeon, resected the proximal humerus, and you can see the large amount of humeral bone loss that's present there. So what we did was an APC reconstruction, an allograft prosthetic composite. And we used a graft. One can see that the graft itself looks good with the junction of the native bone. And this operation can take 2 to 3 times longer than a standard reverse arthroplasty. So a very time-consuming operation. So the x-ray originally looked very good. However, 1 year after surgery, this is the problem. The graft is resorbed away.
So this is an unfortunate problem. So we looked at 26 patients at the Mayo Clinic who underwent an allograft prosthetic reconstruction. And unfortunately, 36% of the primary cases and 43% of the revision cases, graft resorption was present. So the grafts have a high rate of resorption. And if you look at our hip and knee colleagues, what do? They use prosthetic reconstruction. They use metal to make up for missing bone. And this allows one to address the bone deficiency and also provide a mechanism of soft tissue reattachment. The other benefits of using metal is that it's time efficient, it eliminates concerns over graft resorption, eliminates concern over availability of grafts, and it also provides a secure soft tissue reattachment. And I'll show you some examples. And you can reconstruct the proximal humerus, the distal humerus, or the entire humerus. One of my friends now is up to doing, I think, 6 of these entire humeral replacements with the SRS system. So here's another tumor reconstruction that subsequently failed with a graft, and this patient underwent a SRS reconstruction. And you can see the metal implant that's placed in there. We've used this now in the United States for about 8 years in reconstructing some of these difficult cases. And you can see the reverse construct in this patient. Here's another one of a periprosthetic fracture. This patient has severe proximal humeral bone loss that you can see here. So we want to make up for that missing bone, and I'll show you what was done. We used metal in this case, and one of the nice features of a metal prosthesis is you can sew back the soft tissue to soft tissue reattachment pads. And that's what we did to this patient's anterior soft tissue, as you can see here. And there's the post-operative x-ray. Here's another case. So as reverse arthroplasty becomes more popular in Peru, you'll have to start dealing with management of the complications. So here's a patient who underwent reverse arthroplasty who's only 50 years old. And this patient has proximal humeral bone loss, and then on the glenoid side, the surgeon reamed away all the glenoid bone. So when the humerus comes down, it impinges on the glenoid and scapular body and dislocates. So I'll show you what we did in this case. We put in a thicker glenosphere in this patient to be able to make up for some of the glenoid bone loss. And we also went ahead and put an implant in there to make up for the missing humeral bone. Here's another case of a failed hemiarthroplasty. Hemiarthroplasty was very popular in the United States for fracture. Now most patients with a 4-part fracture that cannot be reconstructed, we use a reverse arthroplasty on. In this case, we did a reverse arthroplasty, and then what we did is another nice technique. It's a cement within cement technique. So rather than removing all the cement, what we do is take a narrow, short stem and then cement the stem within the cement. Here's another failed hemiarthroplasty. And what I can show you here is we use the implant to make up for the missing bone. And you can see here how the implant helps tension the deltoid muscle. Here's a failed proximal humerus fracture, and the x-ray doesn't look quite right. And unfortunately, the surgeon elsewhere fixed the humeral head facing backwards. So this did not work very well for the patient. So this is what we had to do. We resected the humerus, and then we went ahead and placed the glenosphere in. But what we did next was very nice. We repaired the rotator cuff to the soft tissue reattachment sleeves of the SRS implant you can see there. And there's the post-operative example. Another case here of a malunited proximal humerus. We used an SRS. Another malunion where the ice cream has fallen off the cone. And in this case, we made up for that by using the SRS. And another malunion here. So a lot of these cases are post-traumatic. Some are revision arthroplasty, and some are tumor reconstruction that we're using the SRS implant.
So in summary, proximal humeral bone deficiency can occur in a number of circumstances. There are a variety of options available, from allograft to newer metal options. And the goal of managing humeral bone loss is to restore the proximal humerus to support the implant. We want to facilitate adequate humeral length and properly tension the deltoid muscle. Thank you very much. Jose, Okay. Jose, ¿es No, okay? yes, I'm here. Okay. Okay, so Okay. Presenta el segundo tema. So John, you read the Mark Frankel's paper, Cement on Cement, the latest one he did, his results? Yeah, it's a new one. Tell me, Pancho, I've not yet read the article. Tell me, what did it show? He just reported, I think a month ago, 55 cases cement on cement, and he had a really good survivorship, long-term survivorship. So I think it supports the idea that cement on cement is a good idea. So Yeah, that's great to hear, Pancho. You've used that technique, haven't you? yeah, cement on cement, and it saves a lot of the humerus by not trying to get all that cement out. Tell me, Pancho, in Chile, you are at the point now where I'm sure you're starting to see, and they will get there in Peru, of course, with some of revisions now of failed arthroplasties. Tell me, what are the most common problems that you see in your practice, Pancho, for painful or failed arthroplasties? Is it instability with an anatomic total shoulder? Is it dislocation with reverse? Is it glenoid arthritis with a hemiarthroplasty? What have you seen? I think the most common, we're revising a lot of hemis, old hemis, to Okay. reverses, one, and dislocation in humerus, dislocation in reverses. And I think there's still a big learning curve that people have to go through, especially when you start to analyze what are the faults. Usually it's a bad approach. So we're trying to teach that, approach is key, as you know. Those are the main things we're seeing. I do a lot of tumor work, as you know. Yes. One of our partners, we do a lot of SRS for that. And the survivorship of that also is much better than what they used to do. So I think we need to be prepared, and that's I think very good that Marco has done this type of seminar, so we can be prepared for the future. Because this is it's like the COVID. We saw COVID coming from China, and then we saw coming to Italy, and we were preparing ourselves. So we have to prepare to the COVID revision of reverses in Chile and Peru. I think you're exactly right, Pancho. And and obviously, just I would say to the audience again, the course that you put on in Chile, where it's a stepwise approach to exposure, plating fractures, humeral preparation, glenoid preparation. I think the stepwise methodical approach is essential. What are your, obviously on this call, we have a number of leaders of shoulder surgery in South America. And as it's growing, what is the advice you have for people on this webinar who are just starting to do shoulder arthroplasty in terms of their education? Well, I think that we have to think locally. We need to do a lot of cases, but we need to train with cadavers. So that's how we compensated our learning curve. I've been going, as Marco knows, for years to see John because I had to learn with my few cases at that time from John's experience, and I learned from his learning curve. But if you have the access to cadavers, we do surgery on cadavers 2 or 3 times a month. Nice. So that's the main game changer. With the help of Mayo Clinic, we started this cadaver program. And if I can advise something to my friends in Peru, we can help you locally. It's cheaper to come to Chile as many times as you want to learn from us, but also to try to design a cadaver donning program locally with your university and try to get as much training as you can get in the lab. The lab is key. Absolutely.
Yeah, I think that's a good point. The other thing, Pancho, just in terms of education, I find that when you come and visit me, which you basically do every year, every time you come to the operating room with me, you say, John, you weren't doing that 1 year ago. And I think what it shows is that constant education for all of us. I keep learning, you keep learning, we all do, that all of our techniques continue to evolve. I'm sure you see that as well. Yeah, I think that is the most important advice you can give to somebody learning in Latin America. I see a lot of my friends very confused because they go 1 year, they go to France, then they go to Italy, they see all the big shoulder guys, but they're going to see apples, pears, bananas, and potatoes. They're different systems, and you need to learn from one group that you can grow with. Otherwise, you're going to be confused. That's why it's important, as you know, you choose one device, one company that gives you good support, has a good implant, and you have to learn. This is a journey that we're doing together. You know, Yep. if you in Africa, they used to say, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. So if the Peruvian shoulder community can get together in education, and they all share in instances like this, is a very good way for the future of your patients. So felicidades, Marcos. It's a very good phenomena, and we are open to receive you in Chile whenever you want, anyone in the group. Okay? Muchas gracias, José. Mira, nosotros también el interés creciente, digamos, en cirugía de hombro en el Perú es reciente, no es, digamos, de hace, no sé, 20 años, es recién, hace unos 5 o 6 años que ha comenzado a crecer, pero, digamos, simultáneamente la parte artroscópica y la parte de cirugía abierta, digamos, como que han comenzado a crecer de una forma vertiginosa, diría yo. Y es también, digamos, la otra contraparte, ¿no? El desconocimiento de esas nuevas tecnologías por parte de los pacientes. Entonces, y eso también conlleva, digamos, a que no haya mucho conocimiento por parte de muchos cirujanos, ¿no? Y traten, como tú dices, mirar hacia Europa, en Europa mirar a Francia, mirar a Alemania, mirar a España, y de pronto, pues, como tú dices, tienes tantos tipos de implantes y tantas técnicas, digamos, diferentes, que de pronto no, es como dice el dicho, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, finalmente, es tratar de quedar con un solo, con una sola mira, ¿no? En el caso nuestro, digamos, de todas maneras, yo tomo la invitación tuya y pues de repente ya más adelante hacer un cadáver lab acá en Perú con eso. No tenemos todavía, como te decía, la Biomed, we don't have Biomed in Perú, pero cuando tengamos esta prótesis, seguramente pues vamos a invitarlos para que nos den charlas y capacitaciones, ¿no? Ahí lo apoyamos con John, no problema. We'll be there with John to help you out. No problem. Yeah. Absolutely. Okay, entonces sigamos. Okay, Dr. John Sperling, you can start with the next Perfect. talks. So this talk, we're going to talk about some of the challenges that we undertake. And this x-ray here is one where I learned from what Dr. Souza was showing. So in this case, you can see that rather than using a standard base plate, I used an augmented base plate to create the tilt in this case. Again, saving about 54% of the bone. So my disclosure, I think what we're going to review is humeral component removal, glenoid component removal, and managing glenoid bone deficiency. I thought we would share some tips and tricks on this. So we know that removal of a well-fixed humeral component can be a significant challenge. So I'll show you some ways to be able to make this easier. So these are the two tools that I use to remove humeral components. I use a router bit circumferentially around the humerus, and then a square tip impactor from below to remove the implant. So what we'll do now is we'll use that router circumferentially around the proximal humerus, and then what we'll do is we'll put a square tip impactor from below and hit up on that with a mallet. And then what we're able to do is revise that case to a reverse arthroplasty. Here's another example of an implant
with a loose glenoid component, and this component is infected, early loosening. And looking at this component, there is no collar to hit up on with the impactor. So I will show you a trick that can help you. What we'll do now is we can see there is no collar, and then we use a helicoidal burr to burr right into the side of the implant, and then use a square tip impactor, and then we go ahead and push the eject button, and the implant is removed. Next, what we'll do is show you how to revise a failed total shoulder. This is a patient that had a rotator cuff tear after a total shoulder arthroplasty. So what we do here is we split the glenoid with a saw, and we do 2 horizontal cuts, 2 vertical cuts, and then remove the glenoid in pieces. And then what we do is core out the center part of the glenoid. We ream the bottom to the 50-yard line, just as Dr. Souza mentioned. We'll put the guide on there to make sure that will be down. And then what we'll do is put the augment on there, and we'll prepare it and place it in the identical rotation. And we'll be able to go ahead and put that guide on there securely. And then after we're done, we put the augmented base plate in to be able to create the tilt rather than reaming away that central and inferior bone. And then we'll go ahead and place the humeral tray on there. And in this case, I was able to keep the humeral stem. I did not have to pull it, which was very nice for this patient. So here's a video. And this is going to be a video of a revision shoulder arthroplasty. So what you'll see here, this patient has had multiple operations. I apologize, the video is a little bit choppy. What we'll do is the easiest way to find the delta pectoral interval is to go proximally. And there's usually a triangle effect between the deltoid and the pectoralis. If not, I make my own delta pectoral interval. I feel the coracoid, and I go 1 centimeter medial to the coracoid. And then I make my own delta pectoral interval. So that's how we do it. We'll go ahead and make our own delta pectoral interval, and then we put a band retractor in there. And if you put the arm up on a Mayo stand, you can go ahead and see it clearly. Then we'll do a large inferior capsule release. This is safe. I just stay right on the bone. I do not dissect out the axillary nerve medially. I know where it is, and I stay away. So we'll keep releasing the inferior capsule on the humerus. We keep releasing that, and this will allow us to dislocate the shoulder easily. We remove the humeral head, and then we'll go ahead and clear off the proximal humerus, and then we'll use that router bit, and that's how I use it. We use it circumferentially around the proximal humeral region, and with this, we'll create our own collar in the implant. You can see there. And then we'll use a square tip impactor from below to be able to hit up on the implant to be able to remove it, just like you see there. Next thing we'll do is when we go to the glenoid, I find it very helpful to sit the patient straight up and down. I get better glenoid exposure that way. And then we'll put a retractor in the back, and then we'll use a retractor in the front, and you can see the worn plastic on this patient's glenoid. So we'll go ahead, we'll remove the loose glenoid component that you can see, frankly, a loose component. And then what we'll do next is we'll try to identify the underlying glenoid bone. So we'll go ahead, release the caps off the inferior part of the glenoid. Very important to do that, to identify the most inferior part of the glenoid. And again, I'm staying right on the bone, and I'm pulling down hard with my retractor. And what we want to do is to identify the anatomy. So I have the glenoid bone identified. I put the pin in the largest hole. And then, again, listening to Dr. Souza, I'm going to ream the glenoid, the bottom 50%. We're going to go ahead and ream that. We'll place our alignment post in there so we can decide on the exact orientation. And with the circular augment, we can dial it in any direction we want. We'll go ahead and put the ream guide down on there.
We'll pull the pin, and the next thing we'll do then is put a black cap on top of there. This allows this to have less friction and be able to do it in a very nice manner. We'll put the screw down first. We'll tighten that down, and even in this complex revision case, that guide gets great purchase to the underlying bone. So we can see there I'm nice and flush with the underlying bone. And then what we'll do is we'll put the black cap on there, as you can see. And then we'll use the reamer. And again, in this case, we're going to use the augment to create the tilt. You can see we preserve that nice hard cortical bone on the surface of the glenoid itself, rather than reaming away, getting into soft cancellous bone. We'll take out the screw and the guide, and you can see we have nice bone contact there. And when we put the trial on there, it sits very nicely on there. I don't even have to hold it. And then I'll use the augment with that alignment post. We'll pound that down. And then what we'll do is get nice center screw fixation. So we'll use a depth gauge. We'll determine the length of the center screw. I think you get great compression with the center screw, so I really like to use one rather than using a post. We use a nerve hook to make sure that we're down all the way. And after that, we'll go ahead and fix this down with our center screw. And what you'll see here is the whole scapula moving together with the base plate. And this proves to ourselves that we have absolute fixation. So we'll go ahead and you'll see, but the screwdriver in there, we get great fixation of the base plate with the scapula. One of the other things you'll see is we have bone remaining on the bottom part of the glenoid there, because we put the base plate basically where the center hole was on the anatomic. So eventually we're going to want to dial down the glenosphere. And one of the nice things about this system is it has a versatile on the glenosphere. So I can dial it any amount I want up or down, which is a really nice benefit. So we'll place the peripheral screws in there. I'm a simple person. I usually go ahead and use locking screws around the glenoid. You can see we're getting great fixation. And then we'll use that eccentric glenosphere. And I want a few millimeters of the glenoid below the bottom part, the glenosphere below the bottom part of the glenoid. And then we go ahead and pound that in. We don't want to max out the glenosphere. The more we dial the glenosphere down, the more humeral bone we have to cut out. So I just like to dial it around a little bit, and that's the reduction we do. We don't want to force something too tight in there. So we'll try the different humeral trays, and then once we're happy with it, that we like our tension, we used to put our reverses super tight. We don't do that anymore. And then what we'll do is just go ahead and reduce it. We have nice, smooth gliding motion. That's just a nice, simple technique just to be able to see how to revise a failed total shoulder arthroplasty to a reverse arthroplasty. So I'll show you a couple more case examples. This is a failed stemless implant. And this was one where this system, this is one of the Wright Medical Tornier ones, where you can't dial the glenosphere, the humeral head up and down. So I've seen 3 or 4 of these fail due to the sharp edge on the humeral head. And this patient actually had their subscapularis amputated. And then what we'll do is remove the component. And again, we're going to use the augmented base plate to create the tilt. And we went to reverse arthroplasty. Here's a failed total shoulder arthroplasty with severe glenoid bone loss. And what you'll be able to see here on the CT scan, we're missing a huge part of the posterior glenoid. And then we're able to, again, to dissect out the glenoid. Our deficiency, we can dial the augment in the direction we want. And there's 10, 20, and 30 degree augments. In this case, we'll use a large augment, and we'll be able to dial that down and be able to fix that for that patient. And there's the x-ray where we go from a long stem to a short stem. I don't like to use long stems. So we go shorter and shorter rather than longer and longer. Here's a failed infected case. You can see this patient has severe glenoid bone loss. So in this case, I did use a custom glenoid component. This is a vault reconstruction system that Zimmer Biomet makes. This is great because it has all the screw lengths already done and their orientation. So it's a very nice when you have missing a lot of bone and you place it in there and able to make it work.
So I think if you're going to do this type of surgery, which I find to be some of the most rewarding and interesting work, it's helpful to know the type of components you're going to remove. I think getting advanced imaging studies and thinking about the component placement and having those types of implants available will help you. Thank you again, and I really do again want to thank Marco for the opportunity to participate this evening, and my good friend Dr. Souza. Thank you very much. Thank you very much to you, Dr. Sperling. Thank you. Thank you so much, Dr. Sperling. I would like to ask you a question. Do you have some indication for two-stage procedure in glenoid defect? Yeah, now almost none. So basically, I would say almost 98% of my revisions I do in one step now. I rarely ever have to do a two-step procedure. And the reason is I think we get better fixation now with our base plates, and we can better manage bone deficiency. I think while you're waiting for augments to come, I think you can use bone graft to help your patients. The challenge is the results just aren't as good as augments, but I think it's an option for you. But I would say now I do them all. And the other thing that they do in Europe that I don't do is if a patient has a preoperative acromial or scapular fracture, I just do the reverse arthroplasty. I don't do 2 stages, fix the scapula, wait 6 months, and then do the reverse. I think that's too hard on the patient. So I try to do everything in one step. The only 2-stage procedures I do are for infection. So if someone has a chronic infection, I remove the implant. And what I do now is I take a short, narrow stem and I coat that with high-dose antibiotic cement. So I use gentamicin and vancomycin powder in the cement. It's very important to use both to kill the P. acnes. Okay, thank you, Dr. Sperling. Dr. Marco Bilbao, do you have another question? Yeah, Dr. Sperling, a question. Since when do you use metal augmentation? Since when do you use? Yep. So for the past 2.5 years, I stopped using a standard base plate and use an augmented base plate on all my reverse arthroplasty cases. So I use that. Professor Boileau does the same thing, but he uses a wedge bone graft. So both of us respect the RSA angle as Dr. Souza showed. Because again, we know that tilt from the inferior part of the glenoid we have to correct. And our options are either ream the bone away, which is not a good idea, use an angled bone graft, or use an augment. Again, I prefer the augment because I don't have to worry about bone resorption. It'd be great to get, again, Dr. Souza's viewpoint on that. Pancho, my friend? Absolutely. And the other thing is that we're getting better contact in the base plate. We were used to accept less contact to remove less bone. And now we're removing less bone and we are in better contact. So it's definitely a game changer. Yep. Okay. I have a question for all panel. What is your rehabilitation protocol after a reverse arthroplasty? And would you change it if you had a patient with a gleno or humeral defect? So mine is very simple now. I changed my rehab about 2 years ago. Every shoulder operation I do, rotator cuff, shoulder arthroplasty, I just have the patient dangle their arm down like a pendulum exercise 3 times a day for the first 6 weeks. That's it. Very simple. That way, if a patient lives alone at home, they can do their own physical therapy. Okay. I'd like to hear from Pancho and Marco. I do in a reverse. Depends on if I have to repair the subscap or not. I think a lot of people having a debate if you should repair the subscap. If it's an issue, even some people are saying that it will reduce the range of motion. But with the system with Zimmer Biomet, now we have mini humeral trays
that helps you to distalize and medialize a little bit the humerus. And I found myself that it's easier to repair the subscaps. So if I do repair the subscap, which is decided on patient-to-patient basis, depending on what I see in the surgery, I will protect them for 2 weeks. But I will start pendulum exercises immediately, just John said. And I will restrict their rotation for a month, and then we'll start strengthening exercises after the 6th week. Sorry, but my cat is meowing. Okay. And you, Dr. Bilbao? En el caso nuestro, como tú sabes, hemos tenido un solo caso de revisión, la cirugía de revisión de una hemiartroplastía en la cual hemos hecho reconstrucción de la parte posterior de la glena con injerto de hueso. En esa revisión tuvimos una precaución de no movilizar por 2 semanas. Luego de eso comenzamos con terapia, digamos, de péndulos y hacer Cotman. Nos limitamos solamente a eso. Pero en las cirugías primarias empezamos al día siguiente la terapia. Oh, okay. I have my last question. How do you manage the irreparable subscapular tear in the setting of the reverse arthroplasty? Yeah, so I personally don't do any tissue transfers with reverse arthroplasty. No tissue transfers. I think if you use an onlay humerus and you lateralize the glenosphere, I think it helps tension the deltoid and any remaining rotator cuff. So if the subscap is non-repairable, I don't do a pectoralis transfer or anything like that. How about for Marco and Pancho? Me neither. I think the lateralized glenosphere and the lateralized reverse has taken that issue away. And we discussed this for many years, John. We were like boggled because they were saying all the French that we do transfers, and we were looking at our own patients and they had really good rotations. And it was until later that we understood the biomechanics that the reason of lateralization took care of that problem. And there's a couple studies. Brad Edwards also showed a study that with or without transfers, there's no difference. So I'd rather not touch any of the patient's native tendons. Yeah. Yep. Por nuestra parte, lo que hacemos es cuando hay una lesión irreparable de su escapular, hacemos transferencia del pectoral menor. Yo prefiero hacer transferencia del pectoral menor. Es una cirugía bastante sencilla y rápida de hacerla y he tenido buenos resultados, ¿no? Los casos que voy a mostrar más adelante van a ver que sí funciona esto, la transferencia del pectoral menor. Por eso la pregunta debe ser hecha de distinta forma. ¿En qué prótesis y qué modelos uno puede hacer transferencia? So if you have a medialized or lateralized or distalized implant, it will depend on the implant, the necessity to do a transfer. That's another way to answer the question. In all cases, in reconstruction shoulder surgery, because we trade tumor surgery, we made tumor surgery in limb sparring. You need tendon transfer. In the tumor cases, if I have a proximal humerus that I have the insertions left, the good thing about the SRS is that there's augments that you can suture the tissue of the latissimus or whatever muscle you're left with to the implant. And I have a case that I reinserted all the latissimus, the teres, and the deltoid, 8 years at follow-up, and he had his rotation still. So, there's a lot of questions that we don't know yet. There's an issue of how much of the tissue will heal to the metal, to the porous coating of the augments that the SRS has. But in those cases, sure, if you have the chance to reattach the tendons,
absolutely, you should try it. Ahora que haga la presentación de mis casos, voy a mostrarles un poco lo que estamos Doctor, haciendo. Dr. Bilbao, there are some questions from the participants. The first question is, what is the optimal lateralization in the glenoid as well as in the humerus to obtain the best result? Maybe. Yeah, my thoughts on it are this. I think what we want to do on the glenoid is I like a little bit of lateralization. So I want to try to use the augmented base plate basically to get close back where they were and use a glenosphere. What I don't want to do, particularly on a smaller woman, is way over lateralize on the glenoid side and way over lateralize on the humeral side. It's a balance. So what do? I put an augmented base plate in. I have a little bit of lateralization on the glenoid side. And as Dr. Souza said, I use the offset trays on the humeral side to adjust the tension. So I try to dial it in just the right tension. Love to hear what Dr. Souza is doing and Marco's doing. Okay, what is your opinion, Dr. Souza? Absolutely. As John mentioned earlier in one of his presentations, we used to leave the shoulders very tight. And now you can adjust the tension and you can adjust the lateralization in both sides. And I think by lateralizing a little bit in the glenoid and try to preserve bone for the future revisions is a good idea. And now we can adjust the humeral tension by decreasing the lateralization with the humerus mini base plate that allows you 0, 3, and +6. So you distalize and medialize. And I think that's been a game changer too, and this is what I like about the system because it gives us all the different possibilities. This is like a puzzle. We have a dissection that John has seen that we dissected a cadaver and we played with all the different sets of all the different components. And it's incredible how much difference it gives in function, in motion, in impingement. So it gives you a lot more flexibility. And the flexibility now is adjust tension through the humerus. Absolutely. Okay, thank you. There is another question for Dr. John Sperling. What is the summarized protocol for an infected total prosthesis which need revision? What is the time, waiting time, number of cultures, frozen section procedure during the surgery? Yeah, so during the surgery itself, to be very honest with you, when I do a revision, I aspirate the patient before surgery to get fluid out and culture it. If it's negative, I'm less concerned about infection. So for me, the big signs of infection are early glenoid loosening or any loose humeral component. If you see a loose humeral component, it's considered infected until proven otherwise. So if I'm doing a standard revision of a total shoulder with a rotator cuff tear to a reverse, and the aspiration is negative for bacteria, or they couldn't get any fluid, and the patient has a very good reason for pain otherwise, in the operating room, I do not wait for the pathology result. I do not wait for cultures. I take out the components and I put the new components in. I do not wait. And then I tell patients there's a chance, probably a 1 out of 4 or 5 chance that the cultures could turn positive, and then they're treated with IV antibiotics. But I try to make the procedure, try to facilitate it for the patients. Thank you so much, Dr. Sperling. And now the last talk by Dr. Marco Bilbao. So give me a minute. Doctor Bilbao, ya está como presentador.
Active su ¿Me escucha, audio. José? Sí, ya le escuchamos. Sí. Muy bien. Muy bien, gracias. Yo voy a hablarles acerca de lo que estamos haciendo en el Hospital Almenara en cuanto a cirugía reconstructiva de hombro. Es básicamente, digamos, cirugía de salvataje, ¿no? No es cirugía primaria. Hacemos cirugía primaria, hacemos fracturas, pero básicamente voy a tratar temas sobre cirugía reconstructiva, ¿no? Cirugía de salvataje. ¿Dónde avanza? Acá. Oh. Lo que nosotros hacemos es un poco de cirugía combinada, ¿no? Hacemos cirugía, digamos, reconstructiva en el caso de tumores y hacemos cirugía reconstructiva en caso de patología secuelar. Por ejemplo, tenemos casos en los cuales hemos abordado, digamos, luxaciones crónicas, ¿no? Luxaciones crónicas o luxaciones inveteradas de hombro, en el cual no solamente implica, digamos, la ausencia de hueso, ¿no? Sino también implica la ausencia o el defecto de las partes blandas, cómo se encuentra ese manguito rotador. Entonces, es algo que tratamos de solucionar durante la cirugía. Después de algunos años, digamos, de estar luxado el hombro, lógicamente vamos a tener, digamos, un compromiso bastante importante, un deterioro, digamos, del manguito rotador, ¿no? Que puede llegar hasta un deterioro global de todo el manguito. Entonces, básicamente, lo que intentemos hacer con este paciente es de acuerdo a lo que vamos a encontrar en el paciente. O sea, no es qué tanto podemos ofrecer, pero en función de qué podemos encontrar durante la cirugía. O sea, qué estructuras se han preservado para poder aprovechar de estas y hacer una cirugía, digamos, exitosa, ¿no? Los objetivos en este tipo de procedimientos, digamos, los procedimientos seculares o postraumáticos, básicamente son control del dolor y mejorar la función. Pero eso lo hacemos en función, digamos, de los recursos que tenemos, la prótesis reversa. Nosotros no tenemos prótesis con aumentaciones, usamos álgebras para eso y hacemos un poco de transferencias tendinosas también. En el caso, en el primer ejemplo, por ejemplo, son las luxaciones inveteradas, ¿no? Del hombro. Este caso de una paciente de 72 años de edad, en el cual, como pueden ver en la luxación anterior, con 3 años de evolución. Básicamente acude por una pseudoparálisis y un dolor intenso, ¿no? Muy limitante. El score constant es de 11 y lo que se planifica en esta paciente es una prótesis reversa, hacerle un procedimiento de episcopo y una transferencia pectoral menor. Estas son las fotos preoperatorias de la paciente. Como ustedes pueden ver, la reducción del hombro izquierdo pues, es nula, ¿no? Claramente vemos que la escasa reducción que logra es con la movilización del hombro. Igual para el caso de la extensión, ella tiene que hacer, digamos, hiperextensión de la columna para poder flexionar un poco el brazo, ¿no? Y las rotaciones están completamente bloqueadas. Entonces, en esta paciente necesita una cirugía de descarga, ¿no? Lo que le planteamos nosotros es, como he mencionado, una cirugía en la cual hacemos una transferencia del pectoral menor y un procedimiento de episcopo del pectoral mayor. Esas son las fotos a 2 años de seguimiento. Como ustedes pueden ver, la reducción ha mejorado marcadamente, ¿no? Y las rotaciones han vuelto prácticamente no normales, pero por lo menos tienen grados de rotación que le permiten hacer actividades de la vida diaria, ¿no? Un segundo. Gracias. El caso 2, otra paciente de 67 años de edad con un tipo de luxación de 8 años. Una paciente con artritis reumatoidea, un score de constant de 15, probablemente ya habituada, digamos, a este tipo de lesión durante 8 años de vida prácticamente, con una lesión severa del hombro, en el cual, como ustedes pueden ver, la musculatura está prácticamente infiltrada por grasa, ¿no? El plan quirúrgico también es el mismo, ¿no? Con una prótesis reversa, el episcopo y hacer una transferencia pectoral menor. Una cosa que sí es importante es, digamos, el tomar en cuenta la posición de la escápula cuando se va a hacer la cirugía. En estos pacientes, por lo menos lo que hemos observado es que
hay una tendencia a la verticalización de la escápula, ¿no? La escápula del lado sano, digamos, en 30 grados, y la del lado comprometido o luxado está en 40 grados. Entonces, es importante tener esto en consideración, porque si uno ingresa, digamos, con 30 grados para hacer el limado, vamos a tener una prótesis en una malposición, digamos, una retroversión excesiva, ¿no? Y pudiese comprometer la estabilidad de la prótesis o la funcionalidad. Estas son fotos de la paciente a 4 años de seguimiento. El constant, como vemos, ha mejorado hasta 53. La paciente puede hacer elevación del hombro, más de 90 grados. La abducción también ha mejorado considerablemente, y las rotaciones, lo que no hemos logrado mucho, rotación neutra prácticamente la externa, y la interna llega apenas hasta la zona glútea. Pero la satisfacción de la paciente es alta, ¿no? Una paciente con artritis reumatoidea que logra recuperar la funcionalidad del hombro. También tenemos pacientes en los cuales hay defectos, digamos, humerales, ¿no? Por fracturas, por traumas. Entonces, igual, la pregunta también es la misma, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el manito rotador durante los años, digamos, en los cuales la secuela ha hecho mella en esta paciente? En este caso, por ejemplo, paciente femenina de 42 años de edad, una paciente con un traumatismo del hombro de 6 años de evolución, constan bastante pobre, digamos, de 12. Primero hacemos una medición radiográfica, digamos, de ambos hombros. Es cierto que no es tan importante, digamos, establecer la longitud del número, pero esto sí nos da una idea de cuál es el defecto óseo que vamos digamos, a reparar. Y además de eso, nos da la idea, digamos, de cuánto necesitamos para lograr una estabilidad protésica. Se le hace igual, se planifica para una prótesis reversa, una transferencia gran dorsal y una transferencia pectoral menor. Entonces, acá en la imagen del medio, ustedes pueden ver el gran defecto óseo, ¿no? que se evidencia de manera intraoperatoria, y ya en el postoperatorio se le hace, digamos, las transferencias indicadas, y la paciente, digamos, después de un año de seguimiento, más o menos ya logra digamos, hacer una reducción de unos 40 grados o 45 grados, ¿no? Y la rotación interna también ligeramente mejorada, ¿no? Respecto a su evolución previa, consta de 43. No es mucho, pero tiene un año de seguimiento con estas fotografías, entonces esperamos que siga mejorando, ¿no? Otro paciente varón de 43 años, un paciente que operamos, digamos, hace algunos meses atrás, con 5 años de evolución, un paciente que tiene una lesión, una fractura un paciente politraumatizado, en el cual se procuró, digamos, solucionar las fracturas en miembros inferiores, y por alguna razón quedó olvidada la fractura del hombro. Entonces, el paciente tiene una secuela con un gran defecto óseo a nivel del hombro, el constant es bastante reducido. Se le hace una cirugía de rescate inicial, en el cual, pues, lamentablemente, digamos, fracasa, y se plantea una prótesis, ¿no? En este caso, quería mostrar este video para que se vea, digamos, la prueba de estabilidad que usamos nosotros. No sé, de repente ustedes lo han observado también. Cuando hacemos la rotación externa y reducción, no vemos ningún tipo de bostezo, digamos, entre el componente humeral y el componente glenoideo. No hay bostezo, y eso yo he notado, digamos, que es un indicativo de que hay buena estabilidad, ¿no? De la prótesis. Seguidamente se utiliza alioinjertos. En este caso, se hace también las reinserciones musculares y tendinosas, ¿no? que son propias del hombro, y estamos a la espera de evaluarlo. Como les mencioné, este paciente ha sido operado hace algunos meses, entonces en este periodo no lo hemos podido evaluar. Es la foto postoperatoria. Los otros tipos de cirugía reconstructiva que hacemos son los de las prótesis tumorales, ¿no? Las resecciones tumorales. En los objetivos básicamente cambian, ¿no? Acá ya tenemos que intentar el salvataje de miembro, pero respetando los principios de la cirugía oncológica. Entonces, tenemos que ver primero el hueso, la articulación y la parte blanda, ¿no? En el hueso vemos básicamente de dónde a dónde vamos a resecar.
si es que hay compromiso de las corticales o si es que hay compromiso de las tuberosidades. Si es que en la articulación encontramos oclusión, no hay compromiso capsular, o hay compromiso inclusive, si hubiese compromiso inclusive del hueso adyacente a la glena, ¿no? Y de las partes blandas básicamente nos interesa el manguito rotador y los músculos que están, digamos, que rodean al hombro y la parte neurológica y vascular, ¿no? La idea es tratar de preservar el deltoides y para eso hay algunos criterios, ¿no? En este caso, si los tumores son pequeños es mucho más fácil, digamos, de preservar el deltoides. Si es que existe una capa de grasa, digamos, entre el tumor y el músculo, también es perfectamente factible, digamos, preservar el deltoides. Y luego tenemos que identificar, ¿no? Con relativa facilidad, por así decirlo, el nervio axilar. Si estuviese comprometido el nervio, como que se complican un poco las cosas, ¿no? La clasificación de Deisen y Conrad nos indica básicamente el tipo 2. Estas cirugías son básicamente tipo 2, ¿no? Casi en su totalidad. Las consideraciones que vamos a tener, digamos, para esta cirugía son, primero, y es básico, ¿no? Lo que le hagamos al paciente va a retrasar, digamos, la continuación de su quimioterapia o va a retrasar el inicio de su radioterapia. Esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos antes de hacer estos procedimientos, ¿no? Porque de pronto hacemos una gran cirugía y pues lo que hacemos simplemente es retrasar su quimioterapia, su radioterapia, entonces no estaremos ayudando mucho, ¿no? Entonces tenemos que ser más o menos, digamos, cuidadosos en tomar esa decisión. Procuramos hacer siempre cirugía, digamos, en un solo tiempo. No usamos, digamos, cirugía en 2 tiempos. Sacamos el tumor y hacemos la reconstrucción simultánea. Y no usamos embolizaciones, porque lo que hemos observado, digamos, en la embolización es que muchas veces los tejidos no se diferencian del tejido tumoral. Entonces, nos dificulta la cirugía, ¿no? Si tenemos que tener una guía de selección, digamos, para reconstruir, es básicamente lo que mencioné, ¿no? ¿De qué estructuras disponemos para poder hacer nuestra reconstrucción? Combinar tratamientos, injertos, transferencias y el pronóstico del paciente, que también es importante, ¿no? Un paciente por lo menos debería tener 6 meses de chance de supervivencia, entonces en este caso sí nos atrevemos a hacer una cirugía, digamos, de rescate. El objetivo fundamental en la cirugía oncológica es básicamente retirar todo el tejido tumoral posible, ¿no? Incluyendo los márgenes de seguridad. Acá tenemos algunos casos. Es una paciente de 49 años de edad con un carcinoma metastásico, operada en septiembre de 2019, en el cual se reseca el tumor y se le hace una reconstrucción con un aloinjerto y placa y tornillos, ¿no? Se usa una prótesis y se hace también las transferencias tendinosas. A 5 meses de seguimiento se puede observar que tiene una reducción más o menos aceptable, al igual que la flexión del brazo, ¿no? Un paciente de 62 años de edad con un osteosarcoma, bastante extenso, digamos, en el húmero, se le hace la resección. En las estructuras que vemos acá es básicamente las estructuras que se han podido rescatar, ¿no? Lo que les mencionaba, de qué disponemos para poder rescatar, digamos, esa articulación. Entonces, en este caso, digamos, tenemos al pectoral, tenemos al subescapular, parte, digamos, del manguito, del supraespinoso. Entonces, en todo caso, sí nos permitiría, digamos, hacer un rescate. Usamos un aloinjerto, como se ve en la foto de la derecha. Y para hacer la reinserción, lo que preguntaba el doctor Sosa, para hacer la reinserción muscular, lo que usamos es una malla de Marlex, ¿no? Una malla, revestimos con una malla de Marlex a lo injerto, digamos, y se hace la reinserción muscular a esa malla. Entonces eso permite, digamos, una adecuada reinserción. Un seguimiento, digamos, del paciente en el postoperatorio inmediato. Este paciente, lamentablemente, digamos, después de algunos meses, falleció, ¿no? Por su enfermedad. Una paciente femenina de 41 años de edad con un cáncer de mama metastásico, similar procedimiento, ¿no? En la foto de la derecha ustedes pueden ver claramente, digamos, cómo se modela, cómo modelamos el aloinjerto. Tratamos de hacer un símil, digamos, de lo que es el número proximal,
Igual usamos placas y tornillos y se hace la reconstrucción, ¿no? de la articulación y se reinserta o se hace transferencia tendinosa necesaria para poder tener una buena funcionalidad. Este es otro paciente de 49 años de edad con un tumor de células gigantes maligno que en 2010 le hacen una cirugía y le ponen cemento, con el cual lamentablemente va mal. En ese periodo le hacen una cirugía, le resecan toda la parte del número proximal y le ponen un espaciador, ¿no? Con el cual está hasta el 2014, que es la fecha en que nosotros lo operamos al paciente. Se le hace la técnica similar a la anterior, ¿no? Una resección, una reconstrucción con halo injerto, placa y tornillos. Y en este caso, digamos, hay poco tejido que rescatar, ¿no? Solamente transferir el temporal menor. No se ha podido hacer otra cosa más en este paciente. Este es un seguimiento a los 72 meses. Como vemos acá, el paciente pues tiene una deducción más o menos de unos 40, 45 grados, una rotación más o menos aceptable, y, tanto interna como externa, y es capaz de tocarse la cabeza. Haciendo un resumen, digamos, de nuestra casística, tenemos, en caso de tumores específicamente, 5 casos operados con esta técnica, osteosarcoma, tumores de células malignos, plasmocitoma. Nuestro seguimiento más prolongado es en los tumores de células gigantes malignas, 72 meses, y hay uno que tenemos reciente, ¿no? El caso que había mencionado, que se ha operado hace meses atrás. Eso es lo que quería presentarles en lo que estamos haciendo en cirugía de rescate articular del hombro, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta. Thank you so much, Dr. Bilbao. Well, we have another question from participants. Maybe how do you handle a dislocation of a reverse shoulder arthroplasty? What is your opinion, Dr. Sosa, Dr. Sperling? How do you manage this complication? So, John, you can go ahead. Go ahead, Pancho. Love to get your thoughts. The first thing we need to do is understand why it's dislocating. So you have to see if it's a problem of the components, orientation, containment, soft tissue. So, you know, there's multiple variables that can happen. And you have to go through the whole process. I think we use what Michael has an algorithm that we use, that we go through containment and cobertura, different types of problems that you go soft tissue or the implant location, and try to define where the problem is. And sometimes it's multiple. You know, sometimes it's difficult to find exactly what's the problem. In our experience, most of the time is a malalignment of components. When you have components of the humerus touching the bone, usually that produces like a force arm that it will dislocate. The second will be soft tissue containment. So you know, it's a difficult question, I think, and definitely it's case to case when we have to decide. What's your thought, John? I think that's pretty challenging. You said it very well. So I think that for me, basically, Pancho, I think it comes down to component malposition, soft tissue imbalance, or as you said, typically both. So I get a CT scan to make sure the glenoid component is in reasonable version. And then the approach would be, for me, is I typically go up on the glenosphere and I go up on the humeral side. That was very interesting this week, exactly what you just said. So I was doing an arthroplasty with one of our senior residents, and at the conclusion of the procedure, it was very clear to me that when I brought the arm out, it was opening up, gapping open. And I did not like the look of that. So you can't leave it that way. So what happened was exactly what you said. It hasn't happened to me in a while, that I had impingement. I had too much glenoid bone around, and instead of a 40 glenosphere, I did a 36. So I swapped out the 36 to a 40. I removed the osteophytes, and it went away.
So that's exactly right. So you need to check at the end of the procedure, there is no impingement. The last thing I will tell you, what I've done for the past 2 years that's been very successful for me now, is if I get someone who continues to dislocate, this is what I do. I go up on the glenosphere. On the humerus, I'll also go up. And then I will use a constrained liner. I'll think about it in those cases, but this is the way I do it. I like to get to the patient at the point where I cannot reduce the humeral component. I put it in that firm, and then I have anesthesia paralyze the patient. And once they paralyze the patient, I get a little relaxation, and then I can reduce the joint. I'll warn you, do not put your fingers on the humeral tray when you do that, because you can get it stuck. So I use a shoehorn, and then I lever it in, and that's how I do it. I'd say the last 5 or 6 that have been sent to me with really difficult instability problems, that works. And then the last comment I'll make, and then I'll stop, is I had one patient where the surgeon revised the patient, I think 6 or 7 times, and did like 20 closed reductions. And the problem is their deltoid was so stretched out. So what I did in that patient was I took everything out, I cleaned it up, I put a spacer in there, I let the joint contract in over several months, then I put a new reverse arthroplasty in there, and then the deltoid could hold the implant in. Interesting. So you create like a new capsule around it, so you make it shorter tissues with scar, basically. Yes. Yeah. I think the most challenging dislocation instability case we've had was a tumoral case that we did not long ago with Rodrigo Liendo. That we did a sling. We used a fiber tape, and we used a fiber tape to the neck of the scapula because this was a 50% deficit in a very malnourished cancer patient. And even though we tried everything with growing up in the glenoid side and the humerus side, and the length was too much, we were worried about the brachial plexus traction. So we've done that one time, and it's been is reported in the literature that may a bailout in tumoral cases, Marco. So yeah. You should. I can send you the paper if you want. That's all. It's a great tip. And I remember Dr. Cofield had one patient that I saw when he was gone that had instability, and he said it was technically impossible to dislocate her at the time of surgery. And I saw her in clinic when he was gone, and she could voluntarily dislocate her reverse arthroplasty. She had voluntary instability. There are people who can dislocate their reverse for reasons that we don't understand as well. It can be a very difficult problem. And you, Dr. Bilbao? Sí, respecto a la pregunta sobre el manejo de la luxación, cuando se hace la cirugía hay pruebas básicas, digamos, para probar la estabilidad. Entonces, si tú haces una prueba y intraoperatoriamente ves que está inestable, entonces tienes que actuar en ese momento, ¿no? Ahora, yo preguntaría, digamos, al paciente, ¿cuál fue la razón? O sea, ¿cómo es que se luxó? Si viene la primera vez luxado, ¿cómo es que se luxó? Si es un traumatismo, digamos, serio, entonces podría explicarse que ha habido un mecanismo, digamos, un esfuerzo exagerado, ¿no? Una rotación exagerada, qué sé yo, que ha hecho que se luxe la prótesis. Pero si es que el paciente estaba peinándose o estaba, no sé, estaba durmiendo y se luxó, entonces yo creo que ahí tú tienes que pensar, ¿no? ¿Es un problema neurológico o es un problema, si es que nunca existió, o es un problema neurológico o es un problema, digamos, de inestabilidad inherente? Entonces tienes que entrar a revisar. Creo que me basaría primero en cuál es el mecanismo de luxación. Ese sería mi guía para poder tomar decisión, ¿no? Yo quería complementar, tú mostraste, Marco, in the intraoperative you showed the external rotation and abduction. Yeah. Most patients dislocate, as in our experience, when they go in extension and they get up from their chairs and they're holding themselves on the chair or in the bed. So I've learned also to go into full extension and then rotate to see if it gaps in extension also. Okay, yeah. Not only abduction. So I would recommend go as far back in extension as you can, and then rotate
and see the stability there too. And the other key thing, as John said, when we go through range of motion, one key thing is that the Tornier system, planning system, has that they can say the range of motion that you might get. The truth is, I don't think there's really that important, because when you're in the interop and you use the humeral mini tray, you can actually see the full length of motion, and you can see the tray, and you must use your finger to see if it touches in the coracoid, touches in the glenoid anteriorly, posteriorly, and superiorly. You need to check, as John said, when his patient was dislocated, how do you figure it out? Because he put his finger and he checked the full range of motion to see where it was impinging. So I think that's key. Use your finger. Okay. Yep. Thank you. Dr. Lula, do you have another question, or maybe we continue with the last word? Continuemos mejor con ya las últimas palabras, porque estamos en la hora también. Oh, okay. So, Dr. Lula, do you want to say something in this part? Ya. Claro que sí. Dr. Sperling, I want to say thank you very much in name of my hospital and in name of my group. Thank you very much for your support. Y doctor Sosa, muchísimas gracias por su apoyo, y igual estaremos, digamos, en contacto con la idea de más adelante hacer ya cristalizar, digamos, ese trabajo, digamos, en Cadaver Labs, ¿no? En el Perú. Muchas gracias por su apoyo a ambos. Gracias. Thank you very much, Berlin. Muchas gracias. Thank you. Francisco. Let's keep running this marathon all together. Yeah, absolutely. Great to see you guys. All right, buddy. Take care. Have a good night. Take care. Thank you so much. Thank you. Oh, gracias, Marco. Gracias, José. Gracias, doctor Sosa. Gracias a ti. Chao. Que estén sanos todos en Perú. Igual, ustedes. Listo, José. Muchas gracias. Luego. Gracias.